Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a estar repasando lo que es la recursividad, ¿ok? Y básicamente yo pensaba solucionar con ustedes dos ejercicios, si nos llevan menos que el fin de la clase, bueno, bien igual, pero quiero centrarme en dos ejercicios básicamente. Un ejercicio que es hallar el máximo en un arreglo, pero de manera recursiva. Ustedes ya saben cómo hallar el máximo en un arreglo, pero de manera iterativa, es decir, con un for. Yo quiero ahora tengo un arreglo y quiero hallar el máximo valor de ese arreglo. Es decir, aquí tengo el 0, el 1, el 8, el menos 5, el 32, el 9 y el 21. ¿Ya? Yo tengo varios números y quiero ver cuál es el máximo de ese arreglo, pero quiero calcularlo de manera recursiva. Y lo otro que quiero hacer es, tengo un arreglo de puros ceros y unos, un arreglo de puros ceros y unos, es decir, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ya tengo un arreglo de puros ceros y unos y quiero calcular la cantidad de ceros que hay. ¿Ok? Estos son los dos ejercicios que vamos a hacer durante la clase de hoy para repasar un poco lo que es el concepto de recursividad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el máximo. Cuando ustedes tengan frente a usted un ejercicio de recursividad, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es, tienen un problema, X, en este caso es el problema de hallar el máximo, y tienen que ver ese problema, cómo lo podemos achicar, ¿no? Es decir, entonces, nosotros vimos que con recursividad, si tenemos un arreglo de tamaño n, yo teniendo la solución del arreglo de tamaño n-1, y ahí estoy achicando la solución, ¿no? Es decir, yo lo que quiero hacer es calcular el máximo de mi arreglo. Entonces, teniendo la solución del arreglo de tamaño n-1, imagínense que yo tengo la solución de ese arreglo. Es decir, la solución de ese arreglo es 32, ¿ya? Porque es el máximo de ese arreglito de ahí. Pero yo quiero la solución del máximo del arreglo de tamaño n, no del arreglo que va hasta la posición n-1, sino el que va hasta la posición n. Entonces, sabiendo la solución del arreglo que va hasta la posición n-1, ¿cómo yo puedo armar la solución del arreglo que va hacia la posición n? Y entonces, eso es lo que va a ser la diferencia a la hora de yo plantear un ejercicio de recursividad. Yo tengo un problema, ¿no? En un arreglo grande y quiero, en base a eso, definirlo como el mismo problema, pero en un arreglo más chico. Y teniendo la solución para ese arreglo más chico, ¿cómo puedo obtener la solución para el arreglo final mío que yo tengo? ¿Ok? En este caso, a ver, déjame ver el chat. Ya, en este caso, yo tengo. Imagínense que yo tengo, debajo de la manga, tengo un método que es capaz de encontrar la solución para ese arreglo chico. Ya, teniendo la solución para ese arreglo chico, ¿cómo yo puedo hallar la solución para el arreglo completo? ¿Quién sabe? Es decir, yo tengo una cajita negra a la que yo le paso este arreglito más chico de n-1 elemento y me devuelve cuál es el máximo. ¿Ya? Entonces, con ese resultado que me da esa caja negra y este arreglo completo, yo tengo que saber el máximo de ese arreglo completo. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer ahí? Sí, dígame. Eh, exacto, exacto. Es decir, exactamente. Esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, el arreglo menor, claro, son los n-1 elementos de acá. Por lo tanto, ya yo tengo el máximo desde la posición 0 hasta la n-1. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es ese máximo, compararlo con este y quedarme con el mayor de los dos. Y eso me va a dar el máximo del arreglo completo. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hay que hacer en la recursión. Ustedes en la recursión deben asumir de que ustedes tienen la solución, es decir, ustedes lo asumen. Ustedes dicen ya, ok, yo tengo la solución para esta primera parte. Yo asumo que eso es una caja negra, yo le paso eso y me devuelve la solución. Entonces, ¿cómo yo
Dada esa solución de ese problema más pequeño, cómo yo armo la solución del problema grande. Entonces, en este caso, claro, yo tengo el máximo del arreglo, ¿no? Hasta la posición n. Entonces, yo sé que aquí adentro yo puedo llamar a algo, ¿no? Es decir, max, le puedo decir max temp y decir, yo aquí puedo llamar a algo que es la misma función, pero yo dije, asuman que eso es una caja negra, ¿no? Que le paso el mismo arreglo, pero en vez de ir hasta el final, voy a ir hasta una posición más chica. ¿Ok? Entonces, yo asumo que al llamar al mismo método, pero ahora achicando la solución, esto me va a dar la solución que yo espero. Asuman de que eso es una caja negra y lo hace, la recursividad. Entonces, aquí yo voy a tener el máximo hasta la posición n-1. Entonces ahí, claro, como me dijeron, yo tengo que decir si el máximo, ese que me devuelve, ya, es mayor que arreglo en la última posición, que la última posición es n-1. Ya, recuerden que si yo tengo n elementos, la última posición es n-1. Si yo tengo n-1 elemento, la última posición es n-2. Ya, entonces la última posición para un arreglo de n elementos es n-1. Entonces, si el elemento, el máximo que va hasta los n-1 elementos, ya, es mayor que el último elemento, entonces retorno max time. ¿Ok? Y en caso contrario, retorno mi última posición. Array en n-1. Y listo. Ahora, eso es, yo tengo la solución para un problema más chico y a partir de esa solución para el problema más chico, armé la solución para el problema más grande. Listo, ¿cierto? Ahora, lo que va a pasar es que yo tengo la solución para un problema grande, se va a achicar y va a llamar de nuevo esta función, se va a volver a achicar, se va a volver a achicar, se va a volver a achicar. Entonces, yo tengo que plantear hasta cuándo quiero achicar. ¿Ya? ¿Hasta cuándo quiero achicar? Es decir, cuándo yo quiero buscar el máximo en un arreglo, hasta cuándo yo quiero achicar. Porque yo tengo n, después lo paso con n-1, después con n-2, n-3, n-4, n-5, n- no sé cuánto. ¿Hasta cuándo yo quiero achicar eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el mínimo valor que yo quiero que tome n? A ver, a ver. Lo que estoy diciendo es, yo tengo un arreglo de tamaño n, ¿cierto? Y para hallar la solución, yo estoy achicando y estoy diciendo, mira, no vayas hasta el último elemento, ve hasta el n-1, ¿ok? Pero estoy llamando a la misma función. Entonces, esa función, como es recursiva, se va a llamar ella misma. Y ahora va a venir, en vez de con n, por ejemplo, si vale 10, ahora va a venir con 9. Y va a llegar aquí de nuevo y va a decir, ok, búscalo para 8. Búscalo para 7, búscalo. Entonces, es como que va a entrar muchas veces a la misma función, pero achicando n siempre en 1. Entonces, ¿hasta cuándo yo tengo que achicar n? Porque primero va a valer n, después va a valer n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. Va a seguir achicándose. ¿Hasta cuándo creen ustedes que voy a tener que achicar n? Claro, hasta que llegue al inicio del arreglo. Aquí hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. N igual 0, que eso quiere decir achiqué, y llegué hasta acá, un arreglo que no tiene ningún elemento. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que si un arreglo no tiene ningún elemento, ¿cuál es el máximo de ese arreglo? Entonces, eso ahí lo que tendrían que hacer es que si ustedes plantean esto como el caso base, tienen que retornar un valor que sea mayor que todos los máximos posibles. Para que después cuando comparen algo con eso, no, perdón, que sea menor que todos los máximos posibles. Para que después cuando comparen
algún elemento con S siempre sea mayor. ¿Ok? Ahora, yo le veo una mejor solución a poner que voy a poner como caso base cuando n valga 1. Es decir, cuando tenga un arreglo de un solo elemento. Porque el máximo de un arreglo de un solo elemento es ese mismo elemento. ¿Ok? Y no tengo el problema del arreglo cuando no tiene elemento. ¿Que cuál es el máximo? Ninguno, porque no tiene elemento. Entonces, ¿cómo yo qué retorno? Porque fíjense que el máximo tiene que retornar un entero. Entonces, ¿qué retorno? Cuando no tengo ningún elemento, ¿qué retorno? Entonces ahí es donde puede ocurrir un problema. Entonces, por eso, mi recomendación acá cuando están hallando el máximo es que pongan n igual 1. Entonces, vamos a programar eso. Ya vamos a decir, queremos programar algo que devuelva un entero, que sea un máximo, ok, y que reciba un arreglo de enteros por ahora. Déjenme cambiarlo a inglés, por favor. Ya, ahí estamos. Entonces ya, un arreglo de enteros que va a ser array y también un int que va a ser la posición hasta la cual yo quiero hallar el máximo. ¿Ok? Recuerden, la posición al principio va a ser el len del arreglo. No, ni siquiera la posición. Voy a ponerle cantidad de elementos. ¿Ya? Cantidad de elementos. ¿Ya? Porque posición puede confundirme. Yo quiero que me diga la cantidad de elementos que quiere que yo tome en cuenta. Ok. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, si tú quieres, sin cantidad vale 1, eso es que solamente tengo que tomar en cuenta un elemento del arreglo, es decir, el primero. Entonces retorno el primer elemento del arreglo. Ese es el caso base. Arreglo en 0. ¿Cierto? Ese es el caso base, que siempre una recursividad al principio. Ustedes tienen que definir un caso base, es decir, ¿hasta cuándo voy a disminuir esto? ¿Ok? Entonces, ya. Si no, yo digo, ok, voy a hallar un máximo temporal. Un máximo temporal que va a ser igual a hallar el máximo en mi arreglo actual, pero no hasta la cantidad que tengo, sino hasta la cantidad menos 1. Entonces, aquí yo estoy achicando mi problema. Ya, aquí yo tengo un problema que quiere tener en cuenta 20 elementos, por ejemplo. Y aquí estoy tomando el mismo problema, pero ahora con 19 elementos. Eso es una parte fundamental de la recursividad. Plantear el mismo problema, pero ahora de manera más chica. ¿Ok? Ya, entonces, al plantear el problema de manera más chica, ya yo puedo asumir de que aquí yo tengo la solución. Entonces, si me llega la solución para cantidad menos 1, ¿cómo yo armo la solución grande? Yo digo, si el máximo hasta n-1 es mayor que el último elemento de mi arreglo, que sería la cantidad de elementos que tiene menos 1, ya retorno max temp. Ok. Y aquí si no, return array en cantidad menos 1. ¿Ok? Básicamente eso. A ver, aquí yo no pongo un else. Bueno, aquí mira, aquí me dan una manera de... Me dicen, mira, esto puedes cambiarlo por un max. Pero no, aquí lo podemos dejar así tal cual. Porque lo que quiero es que ustedes vean. En realidad sí, en realidad, si esto es mayor que esto, devuelve esto. Y si no devuelve esto, lo que estoy haciendo es retornando el máximo de los dos. Por lo tanto, eso yo podría hacerlo de esta manera también, ¿no? Devuelve el máximo entre el del principio del arreglo y el último elemento. También es lo mismo, dos maneras de hacerlo. Ok, entonces vamos a probarlo. Aquí tenemos un arreglo, no está ordenado, ¿no? No, no está ordenado. Entonces nosotros queremos el máximo de ese arreglo. Entonces voy a comentar esto para que no me calculen nada. Voy a comentar esto. Ok, lo que quiero es ahora calcular el máximo del arreglo este, ya, y que vaya hasta el final. Es decir, la cantidad de elementos que tiene es array.len. Ok, y entonces... Pedimos esto. Ok, y probamos nuestro ejercicio. Debería imprimir el máximo de este arreglo. Ya, el máximo, bueno, ahí puse suma, pero es máximo. Máximo recursivo.
el máximo de este arreglo es 56. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren hacer un método que no le tengan que estar pasando el len todo el rato, pues fíjense, si aquí tengo otro arreglo y después quiero llamar a esto de nuevo, tengo que pasarle de nuevo el len. Entonces lo que pueden hacer es lo que hablamos la otra vez, crean un método que se llama exactamente igual, pero ahora en vez de recibir dos cosas, que reciba solamente el arreglo, ¿ya? Y que por dentro lo que haga es llamar al método este de más abajo, con el mismo arreglo, y aquí en cantidad con el len de ese arreglo. ¿Ya? Entonces eso a mí me daría la posibilidad de que cuando quiera llamar al max recursivo no tengo por qué estar pasándole el len todo el rato, sino que lo llamo así. Y entonces este método se encarga de pasarle el len a este de acá. Ya, eso es otra manera de hacerlo. Que es lo mismo. Entonces máximo recursivo 53, por ejemplo, si aquí pongo aquí 102, me debería dar 102. Ya, 102. ¿No? Hayan el máximo. Si quieren hacer alguna tarea, traten de resolver lo mismo pero con el mínimo. ¿Ya? Lo mismo pero con el mínimo. Ahí lo único que van a tener que hacer es cambiar una línea de código. ¿Ya? Igual cambiar aquí, esto en vez de ponerle máximo, mínimo, pero bueno, en realidad, en la forma en que trabaja tendrían que cambiarle solamente una línea de código. Entonces este es el máximo. De manera recursiva, también se puede dar el máximo, es eso que está ahí. Ahora imagínense que yo tengo un arreglo de puros ceros y unos, ¿no? Yo tengo un arreglo bin, de binario, ¿no? Y tiene ceros y unos. Entonces yo quiero hacer un método recursivo. Fíjense que lo bueno de los métodos recursivos es que les queda como súper cortita la solución. Ya, aquí me quedaron 3 líneas de código de la solución. ¿Ya? Es súper cortita la solución. Eso es lo bueno de hacer a veces métodos recursivos. Y aparte que cuando hay problemas que se plantean recursivamente mucho mejor que iterativamente. Entonces, por ejemplo, después cuando ustedes vean lo que son los árboles y eso, informática, se van a dar cuenta que hay algoritmos que resolverlo de manera iterativa con un for es bien complejo. Ya, porque tenemos que estar pensando cómo hago determinada cosa, pero plantearlo en términos recursivos, porque un árbol es como una estructura de datos recursiva, entonces plantearlo en términos recursivos es bien fácil. ¿Ya? Entonces, para esos problemas, recursividad es súper útil también. Y entonces yo quiero hacer un método ya que sea recursivo, que reciba un array, así como mismo este, que reciba un array, la cantidad de elementos que tiene el array, ya. ¿Por qué cantidad? Ustedes me dicen, no, pero si la cantidad es el len, no, pero es que yo quiero ver hasta cuál tengo que ir. Es decir, porque recuerden, el array puede tener 20 elementos, pero en un llamado recursivo yo puedo querer solamente tener en cuenta 10 elementos y no los 20 completos. Por eso entonces aquí en cantidad le pongo 10 y entonces lo que tiene en cuenta son los 10 primeros elementos, no los 20 completos. ¿Ok? Entonces, aquí en vez de máximo yo quiero que sea cantidad de cero. ¿Ok? Entonces que me devuelva la cantidad de ceros que tiene este arreglo. En teoría, lo que yo quiero hacer aquí es que esto, al yo imprimirlo, cantidad de ceros, al yo imprimirlo acá a 0 y le paso esto, ya vamos a hacerle el mismo truquito que le hicimos acá a esto, ya, es decir, aquí cantidad 0, ok, estamos listos, aquí también llamando a cantidad 0, recibe el array, devuelve el array.len, ok, y aquí lo paso solamente el arreglo, ya. Entonces esto es lo que quiero resolver yo, un arreglo, ¿no? Que me sean puros ceros y uno, y yo quiero decir cuántos ceros tiene ese arreglo, ¿ya? Algo como esto que está acá. Déjame borrar acá. Ok. Ya, entonces vamos ahora al ejercicio este que está acá abajo. Ok, yo quiero la cantidad de ceros que tiene ese arreglo. Entonces, como les decía, mi problema grande sería
hallar la cantidad de ceros para ese arreglo completo. Es decir, para un arreglo de tamaño n. ¿Ya? Un arreglo de tamaño n. Yo quiero hallar la cantidad de ceros que tiene ese arreglo. Yo puedo plantear eso como la solución de algo más chico, que sería el arreglo con n-1. Lo mismo, entonces, suponiendo que yo tenga la solución, la cantidad de ceros que tiene este arreglo chico de acá, ¿cómo yo sé la cantidad de ceros que tiene el arreglo grande? Es decir, el arreglo más este elemento de acá. ¿Qué se les ocurre? Eso es lo que siempre tienen que plantearse cuando estén haciendo recursividad. Es decir, plantear el problema grande como el mismo problema, pero ahora con una entrada más chica. ¿Ok? Y suponer que para esa entrada chica hay una caja negra que les da la solución. ¿Ya? Entonces, con esa solución que les da la caja negra para la entrada más chica, ¿cómo arman la solución del arreglo grande? Es decir, el arreglo más este elemento. ¿Ok? Ya, supongan que yo tengo la entrada. Ya yo le paso el arreglo. Y le paso n-1 elemento. Es decir, que no vaya hasta el final, sino hasta el penúltimo elemento. ¿Ya? Y supongan que aquí yo tengo la solución. Entonces, ya yo sé la cantidad de ceros que hay en este arreglo chico. ¿Cómo yo sé la cantidad de ceros que hay en el arreglo grande? ¿Qué me puede decir? Muy bien, muy bien. Es decir, si el arreglo actual, el que yo estoy haciendo, el último elemento, ¿no? Es igual a 0. No sé por qué puse punto y comas ahí, pero bueno, no va. Retorna la cantidad que tiene este más 1, que es el último elemento, ¿no? Y si no, retorna cantidad de z solamente. ¿Ok? Esa es la llamada recursiva. Ok, hagámoslo acá. Yo digo, ok, voy a poner aquí in cantidad ceros, no sé, temp, o como quieran ponerle, cantidad de ceros primera mitad, como quieran ponerle. Es igual a la misma función en el arreglo mismo mío, pero ahora yo no quiero que vaya hasta el final, sino que vaya hasta el penúltimo elemento. Entonces yo asumo de que ahí me da la solución, ¿ok? Y entonces yo digo, si el arreglo en la última posición igual a 0, ¿no? Retorna cantidad de ceros más 1. Ya, y si no, retorna cantidad de ceros temp. No le sumes nada porque no es un 0. ¿Ok? Ahora, aquí me falta el caso base, porque esto lo que va a hacer es que va a ir achicando, A ver qué me dice. Claro, mire, IntelliJ es lo suficientemente inteligente para saber de que esto va a ser recursivo infinitamente, porque no tiene un caso base. ¿Ok? Entonces, ¿qué caso base yo puedo poner aquí? Yo puedo poner si la cantidad de elementos que tiene mi arreglo, ¿no? Aquí yo puedo hacer de dos maneras, ¿ya? Si la cantidad de elementos que tiene el arreglo es 0, ¿qué retorno? Es decir, si yo tengo un arreglo y yo digo, mira, quiero saber la cantidad de ceros que tiene ese arreglo, pero tomando 0 elementos. Entonces, si yo tomo 0 elementos, entonces, ¿cuántos ceros tiene un arreglo de 0 elementos? Un arreglo vacío, ¿cuántos ceros tiene? 0, 0. No tiene ningún cero. ¿Ya? Porque está vacío. ¿Ok? Y lo otro que puedo hacer, esta es la que yo veo más limpia, pero también lo pueden hacer, decir, ok, si tengo una cantidad igual a 1, entonces lo que hago es que retorno. Es decir,
si el arreglo en 0 es igual a 0, ya retorno 1. Y si no, retorno 0. ¿Ok? Es decir, porque un arreglo, esto es en caso de que tenga un solo elemento. Si tiene un solo elemento, bueno, depende si ese elemento es un 0, retorno 1. Y si no, retorno 0. Es decir, si el elemento no es un 0, retorno 0. ¿Ok? Esos son los dos casos base que pueden ustedes poner. Pero a mí me gusta más este otro que es más limpio. Ya que es cuando el elemento es vacío, ya, retorna 0. ¿Ok? Entonces esto me debe dar la cantidad de ceros que tiene ese arreglo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Vamos a ver si funcionó. Ya, ahí está. Cantidad de ceros recursivos, 5. ¿Ok? Y ese es el segundo problema. Igual esto acá lo pueden resumir más. No sé si han visto en Java. Pero bueno, esto ya es. No tiene que ver con la recursividad. Esto tiene que ver ya con Java en sí. Si han visto este tipo de condiciones. No sé. Eh, ¿Han visto este tipo de condiciones que le dicen condicionales ternarias? Ya 0 y 1. 2.1. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, decir una variable que se llame asumar. Y entonces, si el arreglo en cantidad menos 1 es igual a 0, ya quiero que le sume 1. Y si no, le sume 0. Es decir, cuando ustedes tienen algo así como esto de acá, lo que hace Java es que evalúa esto acá y si da verdadero, devuelve este valor. Y si da falso, devuelve este segundo valor. Ya, eso se llaman expresiones ternarias. Es cuando yo tengo un if que es bien cortito y no quiero tener que hacer el if, sino quiero hacerlo en una sola línea, así como lo ven acá. Entonces lo que hace esto es evalúa la condición y dice, ¿es verdadero? Te devuelvo esto. ¿Es falso? Te devuelvo esto. ¿Ok? Por ejemplo, miren, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo acá. Ok, entonces, digamos que aquí yo estoy diciendo 0 igual 0. Si 0 es igual a 0, bueno, va a devolver esto, ¿cierto? Entonces, esto no tiene sentido ponerlo, pero lo voy a poner para probar lo que les estoy mostrando. ¿Ya? A sumar, quiero que devuelva lo que vale, ¿ok? Es decir, entonces, esto fue verdadero y como fue verdadero, entonces el valor 1 se le agregó, se le dio valor 1 a esto, a sumar, ¿ok? Entonces ahora, si esto fuera falso, digamos que 1 igual a 0, eso es falso, ¿cierto? Entonces ahí, a sumar valdría 0, porque lo que hace Java es que ejecuta esta condicional, da falso, entonces se queda con este valor. Si esto da verdadero, se queda con el primer valor, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿ok? A sumar. Estamos diciendo, si el último elemento es 0, entonces a sumar es 1, y si no es 0. Entonces lo que voy a retornar es esto más a sumar, ¿ok? Entonces eso debería dar lo mismo, debería dar 5, 0. Cantidad de ceros recursivos, 5, muy bien. Y si quieren incluso acortar más, esto lo pueden poner en una sola línea de código, es decir, esto, ponerlo acá, lo cerramos entre paréntesis,
Ok, y esto lo que va a hacer es... Recibió la cantidad de ceros de la primera mitad y entonces a esa parte le va a sumar. Le va a sumar. En caso de que esto sea verdadero, le va a sumar 1 y en caso de que sea falso, le va a sumar 0. ¿Ok? Entonces ahí lo dejamos en una sola línea de código. Entonces este código puede ser resumido a esto. ¿Ok? Estoy haciendo lo mismo, pero de otra forma. ¿Ya? Entonces ahí está, cantidad de ceros recursivos. ¿Ok? Entonces serán los dos ejercicios, chicos, que quería mostrarles durante la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, de todas maneras voy a estar atento al chat. Los que vayan a ver esto en video luego, nada, cualquier duda la dejan en comentarios o me escriben un correo como más cómodo se sientan. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.